tengo el gusto de recibir a Hugo Jiménez, él es especialista de la FAO aquí en Paraguay. Nos viene a hablar un poquito, a dar unos datos también muy interesantes que tienen que ver con el sector cárnico, con la ganadería. Hugo, bienvenido, un gusto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación y por estar acá en este prestigioso programa que habla del campo, de cosas que nos apasiona y nos gusta. Y estamos a la disposición para lo que nos puedan preguntar, ¿sí? Bueno, Hugo, arranquemos un poquito hablando de la evaluación también que hace la FAO con relación a la ganadería, al contexto mundial, al contexto de Paraguay, regional. ¿Qué evaluaciones y qué conclusiones han sacado últimamente? En realidad, FAO viene trabajando con los países, de hecho, es la organización dentro del sistema de las Naciones Unidas que más miembros tiene. Son 195 países afiliados a la FAO. Hace poco nomás, en octubre, celebraban en Roma el 80 aniversario. Y una de las ventajas comparativas que tiene FAO es que esa relación con los 190 países permiten tener unos reportes estadísticos, económicos, sociales, productivos, que nos hacen desde el año 1960, ahora podemos hacer proyecciones y estimaciones. Tenemos una plataforma integrada que podemos sacar variables para conocer la evolución de los países, áreas de siembra, áreas de trabajo. Y como estamos inmersos en el tema de la agricultura, que genéricamente eso implica la producción de alimentos y fibras para el consumo humano, tanto desde el punto de vista agrícola como animal, incluyendo pesca, acuicultura. Esa es la actividad de la FAO. Y en tal sentido observa a Paraguay con indicadores muy importantes, vitales, digamos. El año pasado, con la visita del señor Máximo Torero, economista jefe de la FAO a Paraguay, en una recorrida en la Expo Rural Mareño Roca Alonso en julio del 2024, conversaba con el viceministro Marcelo González y le había explicado cuál es la posición de Paraguay en el mercado global de la carne, y ahí surgió la idea de que FAO pueda cooperar con Paraguay para conocer acerca de las expectativas, los desafíos, las oportunidades. En tal sentido, unos trabajos que venimos haciendo a partir del febrero de este año señalan que la economía paraguaya se basa en un 74% en lo que genera el sector agropecuario. Hay algunas placas, unas láminas que Sí. preparamos al respecto, y ahí podemos observar, por ejemplo, que el sector agropecuario, más atrás si se puede, hay unas donde demuestra el peso, más atrás, eso está adelante, atrás, las primeras láminas al principio, por favor, unas dos anteriores, ¿sí? Vamos a ver de poner las dos Eh, anteriores, Hugo. Ahí señala que el sector primario, la producción agrícola, cárnica, venta de animales vivos, representa más la sumatoria de su transformación, que es lo que se conoce como la mano de obra agropecuario, la materia de origen agropecuario, más su transformación representa el 74% de lo que ingresa de divisa. Es decir, de cada $100 que ingresan al país, el 74 proviene del campo. Y si dentro de ese 74.1 desagregamos algunos rubros en especial, encontramos que la soja y la carne representan casi el 50%. Vale decir, este es el perfil paraguayo de economía, esto es lo que nos genera ingresos. En tercer lugar está la mano de obra, la manufactura de origen industrial, y cuarto la energía, que es la venta de nuestra energía a Brasil y Argentina, ¿verdad? Esto representa el peso de la economía. Y este sector genera aproximadamente, en el sector cárnico, ganadero que estamos hablando, toda la cadena genera más de 320.000 empleos. Muchas veces escuchamos decir que la gente, que el sector agropecuario no genera empleos. En realidad, si yo voy a mover las 2.300.000 cabezas que más o menos al año se mueve, y voy a mover 9 millones de 10 millones de toneladas de granos producidos al año, eso se traduce en casi 600.000 fletes. Eso es lo que mueve el sector productivo desde el campo a los puertos o a los centros. Todavía no contabilizamos lo que es a los centros de consumo, ¿verdad? Bueno, entonces o sea, el equipo vino a trabajar a Paraguay y hemos encontrado que el hato a valores desde el año 2010, 2012 en adelante,
se produjo una reducción significativa. Esa es una señal que debe llamarnos a la atención, más aún cuando para responder a los mercados la gente tiene que sacrificar vientres. Estamos en los niveles equiparables al 2011 de ganadería, y esa es una señal, digamos, de que algo está pasando. De todas maneras, hoy encontramos que los precios de referencia están más altos que nunca. Estamos con precios cercanos a los 4.5, cosa que no se veía desde bastante tiempo atrás. Y hay unas gráficas también que presentamos sobre la evolución de precios, donde se puede observar que a partir del año 2018, 2019, con la pandemia, los precios se han desinflado tanto que llegamos a tener casi la mitad de lo que es hoy. Esto que estamos viendo en pantalla es un estudio que hizo el equipo a pedido del gobierno, un estudio sobre la transmisión de vertical de precios. ¿Qué es lo que hace este estudio? Compara el precio de exportación versus el precio pagado al productor. Obviamente siempre hay una brecha entre estos dos sectores. Y en la lámina nos están diciendo cómo se comportó o se comportaron los precios desde el 2012 al 2025. Uno observa la línea de color azul, es el precio pagado al productor, y las líneas de color naranja, rojo, son los precios recibidos por el exportador. Y ahí vemos 4 estadios, 4 momentos importantes. El primero, entre el 2012 y el 2014, veíamos que los precios, la transmisión de precios, es lo que recibe el productor, el exportador, cuánto le repasa al productor, se comportaba de una manera estable entre el 2012 y 2014. Entre el 2015 y el 2020 se comienza a producir una volatilidad que ven que hay muchos cruzamientos. Y eso es lógico porque los negocios que yo hago hoy no necesariamente respondo con el stock actual. Hoy los exportadores fijan un pedido o una compra de países del sudeste asiático, por ejemplo, y eso tiene que responder con stock de meses actuales para responder dentro de 2 o 3 meses. Y eso es normal. Ahora, sí vemos significativamente, y eso es el efecto de lo que fue la pandemia, ustedes van a ver en la lámina que entre el 2018 y el 2020 se produce un desacople muy pronunciado, muy grande, y el más impactado en este segmento fue el productor, donde las diferencias cayeron a nivel de 2.5% de precios. Y finalmente entre el 2021 y el 2025 comienzan a estabilizarse de nuevo, y las estimaciones, inclusive con publicación de FAO OCDE de hace unos días, donde hizo un estudio, desde el 2025 al 2034, habla de que la demanda de alimentos de los países que cada vez emergen con más poder adquisitivo va a crecer en el orden del 24%. Eso implica que Paraguay tiene una oportunidad importante para seguir produciendo alimentos, para vender alimentos, porque países del sudeste asiático, países de ingresos medios o bajos, están teniendo mayores ingresos. Y el consumo de la carne, que hoy está posicionado en un tercer lugar, podría tener altos significativos. El consumo a nivel de proteína animal en el mundo, el primero es el porcino, seguido el ganado del aviar, que con unos pequeños brotes ahora de gripe en México y en cosas así, se están ralentizando, y la producción de res está queriendo dar unos saltos de calidad. Y ojo, la señal que se recibe es que hay un crecimiento sostenido en los próximos 10 años de una demanda del 24%. Hugo, acá te quiero hacer una consulta, te quiero interrumpir un poquito. Hablamos de una demanda que va a aumentar con el correr de los años. De hecho, también ya vamos viendo ese cambio en la dinámica de consumo a nivel internacional. Vemos la oportunidad de Paraguay propiamente para el futuro, pero hay un tema que no es menor, que de repente preocupa mucho, que es la caída del hato ganadero que nosotros ya vamos arrastrando hace un par de años, y que también, bueno, seguimos faenando, seguimos exportando, pero no vamos tampoco elevando los niveles de cabezas de ganado a nivel nacional. Resulta ser que en este negocio hay que entender 2 escenarios o dos actores muy importantes, más que nada marcos de trabajo. Uno es el productor dentro de su finca, dentro de su tranquera. Él tiene que hacer sus tareas ahí.
Vale decir, Paraguay necesita mejorar sus indicadores de preñez, los porcentajes de destete, el nivel de marcación o efectos que tienen que ver con tecnologías, con innovación, con inversión. Entonces, por los precios bajos, por los malos precios que se han venido dando, digamos, en los últimos años, el argumento esgrimido por los productores y entendible es que no tienen recursos para invertir. El año pasado la sequía a finales de año y posteriormente la lluvia en el Chaco Central hizo que mucha gente tenía que eliminar o sacrificar animales a como dé lugar. Tenía que mover animales del campo por la sequía y con la inundación tenía que mover animales. Esto hizo que se tengan que faenar más animales y vientre y eso es lo que se siente. Y eso es lo que el ATO hace que este año en la vacunación, en el reporte de vacunación de abril de Senaxa, nos haya demostrado que hemos llegado a los niveles más bajos de 12 millones. ¿Qué hay que hacer? Lo que encuentra FAO en este estudio, en este trabajo recientemente concluido y entregado al gobierno, son 3 elementos donde debemos sentarnos a trabajar. En primer lugar, Paraguay necesita abordar este tema, el sector agropecuario, con visión de largo plazo. Vale decir, si es algo que nos está generando el 75% de nuestros ingresos, es hora que nos sentemos todos los actores o se sienten todos los sectores económicos del sector agropecuario y dialoguen con una visión de mediano largo. En economía es muy difícil tener un escenario de previsibilidad 100%, porque si yo productor estoy haciendo bien mis tareas en el campo, necesito que al salir de mi tranquera tenga rutas, tenga condiciones de transitabilidad, tenga condiciones de hacer buen flete y esa ya escapa del segmento del pequeño productor. Necesito que para llegar a las industrias frigoríficas tenga algún margen de logística apropiada. Hablábamos con el sector de transporte ganadero y digamos, el inventario de rodados que tiene es antiguo de 25, 30 años. El sistema de transporte de ganado, tampoco hay innovación ahí. Nosotros encontramos que deben sentarse a hablar y construir un sistema de información robusto, muy serio. Hay información, pero no están integrada y no están sistematizada. Y en ese sentido FAO puede contribuir mucho en agregar variables de análisis que permitan tomar decisiones. El Laboratorio de Políticas Ganaderas de la FAO tiene un equipo muy importante que pueden simular escenarios. Vale decir, decirle al sector ganadero paraguayo cuánto yo voy a ganar si invierto en mejoramiento genético en tanto. Cuánto eso se va a traducir en empleo o en ingresos, o en kilogramos carne, carcasa, ganado por esa actividad. Cuánto voy a mejorar si invierto en forraje. Cuánto voy a mejorar si invierto en carreteras y eso cuánto me van a disminuir los costos logísticos. Faltan políticas diferenciadas para el pequeño productor porque nosotros estamos hablando de 128.000, 130.000 tenedores de ganado y los que están apuntando al mercado exterior no son más de 13, 15.000. ¿Y qué pasa del pequeño productor y mediano productor? Y que es el que abastece a nuestras ciudades, que abastece a nuestros pueblos, en las mataderías, en los distritos. ¿Qué pasa con eso? No tenemos financiamiento, no tenemos asistencia técnica. En una placa van a ver que el 12% de los productores tienen asistencia técnica. En un nivel similar son los que tienen asistencia crediticia. El 25 o 26% de nuestros productores están asociados y eso no van a poder hacer economía de escala. Entonces, sentémonos a hablar sobre una visión de mediano y largo plazo. Construyamos una agenda en relación a confianza, porque en negocio la parte más importante es la relación de confianza entre los actores. Si hoy no confiamos, si creemos que los datos que nos facilita aquel no es el correcto, entonces no nos está ayudando a construir consenso y confianza. Entonces, montemos un sistema de información robusto, confiable, que nos permita evidenciar para tomar datos y decisiones. Hoy el más efectivo gerente o actor de decisión no es el que tiene más maestría, más posgrado, más doctorado, sino es aquel que maneja información oportuna, segura y confiable. Entonces, un robusto sistema de información, fortalecer la gobernanza sectorial entre todos los actores. Cuando hablamos de todos los actores, estamos hablando del que produce, del que transporta,
del que compra, de las tiendas retail, del consumidor. Y ojo que se advierte en el estudio que hizo FAO-OSDE, si bien decimos que va a subir un 24% de la demanda, eso se va a traducir en inflación. ¿Por qué? Porque la demanda hace generar que pueda ocurrir una escasez interna y eso va a generar, va a golpear al pequeño consumidor y al pequeño productor. Y de vuelta, un mensaje importante, el pequeño productor mueve la economía territorial local y encuentra en ese animal, en esa vaca, en esa lechera, es su alcancía, ese es su ahorro. Cuando le fue bien un cultivo, él no lleva al banco, él compra animal. Ese animal que es la ambulancia de esa familia. Cuando tiene un problema de salud, ese animal convierte en recursos. Ese animal es el que permite sacarle a la esposa que está internada, a una madre parturienta de algún puesto de salud, o la que permite becarle al hijo algún estudio. Ese modelo tiene que ser inclusivo y vale decir cuando diseñemos un programa de desarrollo sectorial a mediano y largo plazo, deben atenderse los problemas de organización, de asistencia técnica que es crítico, de la innovación, conocimiento, de la gobernanza sectorial entre todos los actores y tener una posibilidad de construir esto en confianza. Si no hay confianza es muy poco lo que se pueda hacer. Hugo, yo te agradezco muchísimo y me gustaría volver a conversar contigo próximamente. Sabemos que el tiempo en televisión muchas veces es corto, pero me gustaría también poder seguir ampliando este y otros temas porque sabemos del gran trabajo también que ustedes llevan adelante y que hay estudios realmente que merecen la pena también seguir siendo divulgados. Con mucho gusto estamos para contribuir, como siempre dicen nuestros representantes. FAO es de los estados. Nosotros lo que hacemos es relacionarnos a través de las instituciones oficiales y tratar de cooperar en lo que el país necesite y demanda. Y creemos ahí que hay algo de capacidad y conocimiento en la oficina de FAO y en el mundo como para seguir trabajando para el país. Muchas gracias.